Les voy a pedir que me sigan, hermanos. Vamos también con una lectura que va a ir en paralelo en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer del capítulo 24, versículo del 36 al 49. Le pido que por favor ahí en su lugar siga con su vista la lectura aquí en la pantalla. La palabra de Dios dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, en esta lectura has hablado ya a nuestra mente y corazón. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y amplíes nuestra comprensión, nuestro entusiasmo por predicarla y escucharla, Señor. Gracias por nuestro Salvador, al haber derrotado la muerte y saber que vive para siempre, saber que está sentado a tu diestra, intercediendo por los suyos, y que le has dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Te pido, Señor, que este evento de la resurrección no se vuelva algo cotidiano en nuestros corazones. Señor, pido tu ayuda para que me llenes con tu Espíritu Santo. Pon tu mano, Señor, sobre mí para poder hacer de este siervo inútil un instrumento útil en exponer tu palabra. Somos un pueblo necesitado, Señor, y necesitamos de tu gracia. Bendícenos, Señor, con la plenitud de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hace unas semanas, hermanos, celebramos el evento de la resurrección, que cada año pues se hace lo que es la Semana Santa, y entre ellos pues se celebra la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y en el culto de resurrección hablábamos acerca de este evento. Y en la porción bíblica, hermanos, la Biblia dice que todo comenzó antes del amanecer, cuando una mujer, en este caso María Magdalena y otras, fueron al sepulcro para hacer los preparativos del cuerpo de Jesús, para perfumarle, de acuerdo, hablamos a la tradición de muerte que se vivía en esa época entre los judíos. Pero al llegar quedaron asombradas, vieron la piedra removida y el cuerpo del Señor Jesús no estaba ahí. Y María llega a la conclusión de que el cuerpo se lo robaron. Y va corriendo y se encuentra a Juan y a Pedro
y les dice de esta noticia. Ellos dos van de regreso corriendo hacia la tumba y encuentran solamente los lienzos y el sudario perfectamente doblado en la tumba. La Biblia, hermanos, nos muestra que después de ese evento, Jesucristo, que ya no está en la tumba, se aparece en 5 ocasiones. 5 eventos de apariciones del Señor Jesús. El primero es Jesús se le aparece a María Magdalena. Esta que había dicho que su cuerpo había sido robado, se le aparece. Y si recuerda la lectura, ella cree que al que ve es el jardinero. Y no se da cuenta, hermanos, hasta que Jesús menciona su nombre. Y ella lo reconoce. ¿Y qué es lo que hace María Magdalena? Dice la Biblia, que cae a sus pies y se aferra a ellos. Y esto nos habla una cosa, hermanos, solamente la voz de Dios, la voz de Cristo y la voz del Espíritu Santo es el que va a traer a las personas. No somos nosotros. Aún María Magdalena, que lo conocía y estuvo un tiempo con él, no reconoció al Señor Jesús hasta que el Señor Jesús le habló y pudo abrirse también su entendimiento. La segunda aparición del Señor Jesús fue a las otras mujeres. Tercera aparición, se le aparece a Pedro. Cuarta aparición, espero que Dios me dé la oportunidad en domingos siguientes, es a las 2 personas que se le aparece en el camino a Emaús. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de esa quinta aparición. Hoy estaremos estudiando esa quinta aparición, predicando esa quinta aparición. Le voy a pedir que veamos el texto de Juan, versículo 19. Lo voy a leer en una traducción viviente. Ustedes, ahí en la pantalla está Reina Valera. Dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo Cristo. Shalom, dicen algunas traducciones. Fíjese, hermanos, cómo empieza Juan. Ese domingo al atardecer. El contexto que hablamos, sabemos de cuál es ese día, ¿verdad? El día de la resurrección. Ese domingo hace ese énfasis Juan. Es el día de la resurrección y ya está por anochecer. Y Juan registra, hermanos, el primer día de la semana. Hace énfasis que es el primer día de la semana, ese domingo. Y es importante para Juan dar a conocer que Jesús resucitó el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque a partir de ese día, en la iglesia primitiva, hermanos, sería el día en que ellos se reunirían. Jesús resucitó de entre los muertos el domingo. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir Juan o qué trata Juan de darnos a conocer? La comunión del pueblo de Dios a partir de ese domingo es un día de celebración, es un día para regocijarnos en la resurrección de Cristo, todo el pueblo de Dios. Y es lo que tenemos el día de hoy, por eso nosotros nos reunimos el domingo. La iglesia cristiana se reúne el domingo. Versículo 19 sigue diciendo, Juan dice, Jesús se aparece. Jesús estaba en medio de ellos. Cristo resucitado ha aparecido de repente, hermanos. ¿Cómo sucedió esto? Ahí nos dice Juan en dónde estaban los discípulos.
Estaban en un lugar cerrados, hermano, puertas cerradas, con llave, candados. Y de repente simplemente aparece Jesús. Aparece de la nada en medio de ellos. Y aparece con su cuerpo resucitado. Con ese cuerpo físico acaba de pasar a través de las paredes. Hermanos, el Señor Jesús tiene un cuerpo que es a la vez natural, como el suyo y como el mío, pero también sobrenatural. Lo suficientemente natural como para que puedan tocarlo, suficientemente natural como para que puedan verlo y tocarlo, pero también sobrenatural como para traspasar las paredes. Aparece repentinamente entre ellos, pero fuera, lo que debía venir, un gozo, una alegría de verlo a él, fue todo lo contrario. Esto incrementó su temor de los 10 que estaban ahí. Ahora no solamente tienen temor por los líderes religiosos, sino ahora están traumatizados por ver a Jesús. ¿Quién no ha ido a un funeral, hermano? Yo creo que la mayoría ha ido a un funeral. Y sabemos, si vamos es porque sabemos quién es la persona que está en ese ataúd. Pero imagínense, hermanos, que usted esté ahí y de repente voltee y ahí sentado en su banca o parado, lo tenga a un lado. ¿Cómo reaccionaría? Yo creo que todos saldríamos corriendo, hermanos. Jesús de la nada aparece en medio de ellos. Y lo lógico, tienen temor, están atemorizados. Ellos creen que están viendo un espíritu, un fantasma. Lucas, capítulo 24, nos abre un poquito el panorama, nos da una idea adicional a esta escena. Lucas registra que estaban sobresaltados y asustados. Y los teólogos, hermanos estudiosos de la Biblia, mencionan que estas dos palabras en el griego literalmente significan esos, que estaban, imagínense, aterrorizados, no sé si en las esquinas de las puertas, de las paredes, tapándose, no sé, imagínense cómo debían haber estado, pero estaban súper aterrorizados. En el versículo 38 del capítulo 24 de Lucas dice que Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Señor Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Y esa palabra, hermanos, turbados, significa perturbado. En su corazón, en el interior de su corazón había un miedo, una tormenta por esta aparición. Jesús creó un pánico, escuche, creó un pánico mayor en los 10 discípulos que por el hecho de haberse encerrado adentro, cuidándose de los líderes judíos. Si tenían miedo, pues ahí estuvieron peor. Ellos estaban ahí encerrados porque pensaban, hermanos, en su mente que ellos iban a ser también arrestados como Jesús y ejecutados como Jesús, que ellos serían los siguientes. Pero el Señor Jesús, en un acto de compasión, un acto de amor y preocupación, les dice, regresamos a Juan 19, la paz sea con ustedes. ¿Por qué diría eso el Señor Jesús? Si es lo último que tenían en ese momento, hermanos. Estaban asustados, desconcertados, porque tenían miedo de los líderes de los judíos. Tenían miedo por su vida.
y ahora se han vuelto temerosos por la aparición de Jesús. Y lo que necesitan es paz. Y Cristo les dice que la paz sea contigo. La paz, hermanos, la paz. Esa calma interior, esa tranquilidad interior en medio de las furiosas tormentas que se nos presentan en la vida. La paz, hermanos, no elimina los problemas. Porque a veces nos venden un evangelio que ven a Cristo y se te van a terminar tus problemas. Mentira. La paz no elimina los problemas. La paz te da la serenidad y la quietud en tu corazón en medio de las furiosas adversidades, en medio de las pruebas de la vida, en medio de las tribulaciones que Dios pone en nuestro camino. Jesús nunca nos prometió una vida fácil, nunca. Él dijo ahí con el Evangelio de Juan, en este mundo tendréis tribulación. Pero lo que Él ha prometido, hermanos, en medio de esa tribulación, en medio de esa tempestad, en medio de las pruebas, es una paz sobrenatural. Eso sobrepasa toda comprensión, hermanos. Y es más real que cualquier cosa que tu corazón pueda conocer. 14:27, Cristo, unos capítulos anteriores, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Si no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús ahora a los discípulos, hermanos, trae esa paz a sus corazones atribulados, esa paz sobrenatural. Y hermanos, esa paz que Cristo les dio a los discípulos también, hermanos, esa misma paz sobrenatural es la que tú y yo necesitamos tan desesperadamente. Aunque digamos que no, necesitamos esa paz. Yo no sé, hermanos, qué está pasando en tu mundo. Yo no sé lo que tienes en casa que te atribule. No sé lo que dejaste en tu oficina, en tu trabajo que te atormente. No sé qué está pasando con tus hijos. No sé qué está pasando en tu círculo social de amistad. No sé qué está pasando financieramente en tu hogar o en tu negocio. No sé qué está pasando emocionalmente en tu vida, físicamente en tu vida. No sé qué está pasando en tu matrimonio. Pero quiero que sepas, hermano, que hay una paz sobrenatural que el Señor Jesús le da a sus discípulos en medio de la tormenta. Y es una paz que el día de hoy la pone para sus siervos. Y es tan real, hermanos, esa paz, que no la podemos explicar. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú y yo necesitamos esa paz. Necesitamos esa paz. No hay ninguna persona, hermano, en este lugar que diga no necesitar esa paz. No hay nadie. Esta paz que necesitamos en medio de este malestar social en el que vivimos, en medio de esta incertidumbre económica, en medio, de los rumores que se escuchan de guerras, y ya no son tantos rumores porque ya hay guerra, en medio de esta agitación política, vamos a cambiar de presidente, en medio de esta locura cultural, que es lo que le llaman, que es cultural, en medio de esta revolución sexual,
Solo hay un lugar donde tú y yo encontraremos paz. Y es con el Maestro, el Señor Jesucristo. Este mismo Cristo, hermano resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre, hoy te dice lo mismo. Shalom. Que la paz sea contigo. Quiero que notes, hermanos, la prueba que nos da el Señor Jesucristo en este versículo 20. Y les da una prueba a los discípulos. Esto para calmar aún más sus problemas. Jesús les da evidencia, una evidencia tangible de quién es Él. Que no es un fantasma, no es un ser espiritual, que es en realidad Jesús. Cristo proporciona evidencia concreta, hermanos, de que Él ha resucitado de entre los muertos. Dice el 20, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Le mostró sus manos traspasadas por los clavos, en los que son visibles, hermanos, los agujeros, las heridas visibles de su cuerpo ya glorificado, pero los látigos en su cabeza, en su rostro, las heridas hechas por las espinas, pero ya Cristo en su cuerpo glorificado. No sé, hermano, si usted se ha preguntado, pero leyendo esto, estudiando esto, yo me hice esa pregunta y pues me la contesté. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿cómo contemplaremos a Cristo? ¿Con asombro? Yo creo que sí. Cristiano, regenerado y que esté frente a Cristo va a reconocer a Cristo como alguien tan poderoso y majestuoso que dio su vida por usted y por mí, que dio su vida en la muerte de cruz. Y miraremos sus manos perforadas, su costado donde la lanza del soldado le clavó su lanza, ahí colgado en la cruz. Cristo, hermanos, les mostró sus manos y sus pies, marcas visibles para testificar que ha resucitado entre los muertos. Él está en un cuerpo humano real, Dios en carne humana. Y aquí el doctor Lucas nos da más información. Vamos a Lucas 24:39. Lucas registra, hermanos, que estas palabras del Señor Jesús. Vean mis manos, vean mis pies, que yo mismo soy. Y toquen. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Les mostró sus manos y sus pies. ¿Y sabe qué, hermanos? Aún así no le creían. Con todas las evidencias no le creían. Y Jesucristo lo sabía. ¿Y qué les dice en el 44? ¿Tienen algo de comer? Y le llevaron el pescado, porque no le creía. Él lo tomó y se lo comió delante de ellos, testificando que es un hombre real, que ha resucitado entre los muertos. Los discípulos empiezan a entender y a captar la magnitud de esto, hermano. El maestro les había dicho muchas veces que esto iba a suceder, que lo iban a apresar, que lo iban a ejecutar, lo iban a asesinar, pero que él iba a resucitar al tercer día. Pero los discípulos eran como usted y como yo. No prestaban atención a las palabras del Señor. Versículo 45. El maestro les abre el entendimiento. Es Dios, hermanos, el autor de la salvación de los suyos. Dependemos de Él.
Y cuando entendieron esto, entonces ya vino el gozo. Se regocijaron por ver al Señor Jesús resucitado. Y esto, hermanos, les ha cambiado todo el panorama negativo de miedo que tenían. Y se olvidaron de la razón por la que estaban encerrados en ese lugar. Regresamos a Juan 20, versículo 21. Hay un plan del Señor Jesús. Cristo, hermanos, habiéndose ya revelado en persona física ante ellos, les revela algo más. No solo se revela Él mismo, a sí mismo, sino el plan que tiene para la vida de sus siervos. En ese momento, para los discípulos, pero también que tiene para usted y para mí. Nuevamente el Señor Jesús les dice, paz a vosotros. Lo dice por segunda vez. ¿Por qué lo diría por segunda vez, hermano? Usted y yo, hermanos, a veces venimos con una emoción muy fuerte en el Señor, con una fe muy afianzada, pero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos cambian. Y después de una hora estamos arriba y luego abajo. Los discípulos, hermanos, al ver tantos cambios, estaban como en una montaña rusa emocionalmente hablando, arriba y abajo. Tenían miedo por los judíos, se les aparece Jesús, les da muestras, no pueden creerlo, que sea verdad. Y así estaban, hermano, emocionalmente. Así que Jesús tiene que reforzarlo por segunda vez, pero también agrega la gran comisión en este Evangelio de Juan. Y esta gran comisión, hermano, la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, la gran comisión. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y esto me hice plantearme una pregunta. ¿A dónde envió el Padre al Hijo? Y les hago la pregunta, hermanos. ¿A dónde envió el Padre al Hijo? ¿A la tierra? ¿A qué? El Padre envió al Hijo a hacer el sacrificio perfecto para un mundo de oscuridad, para un mundo de depravación, para un mundo de gente pecadora. Para eso envió Dios a su Hijo. Ahora Cristo, ¿a quién nos envía? A predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. No sé, hermanos, si usted ha escuchado que ahora en otras iglesias ya no se predica de esto. Ahora nada más predican lo que quieren escuchar los miembros. Pero el no predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en iglesia está haciendo que el pecado crezca, crezca y crezca. Pero esto es lo que nos mandó el Señor Jesucristo y mucha gente se enoja. ¿Por qué tanto de pecado? Esto lo dice el Señor Cristo. Nos envía a predicar sobre el arrepentimiento y perdón. Jesús ahora, hermanos, los comisiona y nos comisiona a nosotros. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer? No los manda como estaban ahí, a aislarse, a encerrarse. No nos manda, hermanos, a reunirnos
en un grupo santo nada más. No, ese es un error. Puro cristiano porque pues es puro cristiano. No, hermanos, es un error. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. O simplemente yo en mi casa ahí, de ahí escucho la palabra de Dios y pongo mi tele y veo enlace y ya veo tonterías de prédicas. Estar consigo mismo. No, no nos manda eso, hermanos. Nos manda a ir a todas las naciones del mundo, a un mundo de pecado, para codearse con personas que están separadas de Dios. Ay, hermano, qué triste es cuando, no, mira la facha que tiene este hombre. No, ¿cómo va a ser cristiano? Nos manda para ir y predicar el evangelio a estas personas que están separadas de Dios. El evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados. A eso nos ha comisionado el Señor. Y esa gran comisión, hermano, está vigente el día de hoy. No piense usted que porque se lo dijo a los apóstoles hace más de 2000 años, no es para mí, no es para usted. Esta comisión ha pasado a través de los siglos. Y lo que le dijo a estos 10 discípulos, hermanos, lo está ordenando también a usted y a mí. Somos elegidos por Dios desde la eternidad, sí, pero también somos elegidos para ser enviados al mundo. Piénselo de esta manera, hermanos. Dios en la eternidad le conoció a usted y tuvo misericordia de usted. Y hemos sido llamados, regenerados en el tiempo que Dios así lo dispuso. Y nos llamó para no pertenecer al mundo. Pero nos está comisionando Cristo para regresar al mundo. Y ese es nuestro objetivo principal en el mundo. Predicar el Evangelio de Cristo y dejar a Dios el resultado. Olvídese que cuántos hermanos usted ha salvado. Usted no ha salvado a nadie. Es Dios. Usted siga a Jesucristo y la ordenanza de nuestro Señor Cristo. Vaya y predique el Evangelio de la salvación en Cristo, del arrepentimiento y que hay perdón de pecados. La salvación pertenece a Jehová. Versículo 22. Este pasaje, hermano, nos habla del poder dado a los elegidos. En la mañana nuestro hermano Rolando hablaba acerca de que un cristiano no puede ser un cristiano si no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hay un poder, hermanos, en nosotros. Y la única forma en que podía cumplirse esta comisión es porque Dios ha dado esa habilidad y ese poder para cumplir la comisión de ser enviados al mundo. No podemos hacerlo si no es por el poder dado por Dios. No puedes hacer esto por tu cuenta, hermano. Esto es imposible. Aunque puedan pensar que hay predicadores que no hablan y tienen mucha gente, olvídense de la gente. Eso no es lo que Dios, Cristo nos ha llamado. Observe lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 22. Y cuando Jesús dijo esto, sopló entre ellos. Sopló sobre ellos, perdón. ¿Qué significa ese soplo, hermanos? Muchas veces muy mal interpretado. Simboliza la impartición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, a menudo se representa en la Biblia como un aliento o viento.
Mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y el viento, hermanos, ilustra perfectamente al Espíritu Santo. No puedes ver el viento, ¿sí? Usted no puede ver el viento. Ahorita hay viento aquí, si no estuviéramos ya muertos, ¿verdad? Es el oxígeno. Pero podemos sentirlo. Y puedes estar bajo el poder de ese viento. No sé si han visto, a veces me pongo a ver videos con mi hija Vanessa de risa, donde salen personas y hay mucho viento y se los lleva el viento y ahí se los lleva arrastrando y golpeando contra algunas casas, carros, arbotantes. Puedes estar bajo ese poder del viento, hermano, y puedes ser impulsado por el viento. Pero lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. No puedes mirarlo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, pero puedes sentir su presencia. No sé si usted lo ha sentido, pero cuando usted está pecando o está pensando pecar, el Espíritu Santo le habla. Si esto no sucede, hermano, pues debe considerar bien esa situación. Pero Dios no permite que pequemos. Entonces puedes sentir la presencia del Espíritu de Dios y puedes ser impulsado, hermanos, a realizar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a realizar y obedecer la voluntad de Dios. Y Cristo les dice al final de este versículo, reciban el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo, hermanos, nadie, si no es por obra del Espíritu Santo. Y nadie puede seguir a Cristo sin el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Si usted dice seguir a Cristo y no tiene el Espíritu Santo, se está engañando a sí mismo. Cristo les dice, ya tienen el Espíritu Santo. Y es así que por el poder del Espíritu Santo es como los discípulos, hermanos, expulsan demonios. Así es como los discípulos resucitan a los muertos. Así es como los discípulos sanaban a los enfermos, limpiaban a los leprosos. No era por poder de los discípulos. En ellos no había nada, hermano. Fue el poder dado por Dios por medio del Espíritu Santo. Versículo 23 de Juan. Jesús proclamó el perdón de pecados. Y aquí voy a mezclar los tres últimos versículos para hacer recordar lo que hemos hablado. Vimos en el versículo 21 que Jesús te envía como el Padre le envió a él. En el versículo 22 vimos que nos ha dado el poder por el Espíritu Santo. Y ahora aquí en el versículo 23 nos da el mensaje para llevar al mundo ese mensaje de proclamar el perdón de los pecados. Así que observe lo que dice. Y es una parte que pues es un poquito complicado, pero gracias a Dios por los hermanos que Dios ha puesto para poder interpretar correctamente la Biblia. A quienes remitiereis los pecados, en esa parte primero nos quedamos. Fíjense, lo que no está diciendo esta parte, hermanos, lo que no está diciendo es que los discípulos tendrán autoridad en sí mismo para perdonar el pecado. Ellos no tienen autoridad en sí mismos para perdonar el pecado. Solo hay uno que puede perdonar el pecado.
que es Dios y Dios Hijo. Ellos tienen autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Recuerda cuando llevaron al paralítico a Jesús? Tuvieron que hacer un agujero en el techo y lo bajaron. Jesús hizo un milagro ahí, ¿lo recuerda? Vamos a hablar, hizo 2 milagros. Levantó al paralítico y ¿qué más? Le perdonó los pecados. Él es el que tiene autoridad para perdonar el pecado, hermanos. Porque usted y yo lo único que hemos hecho es pecar contra Dios y contra Cristo. No hay ningún hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Solo Él tiene la gracia y misericordia para perdonarlos. Entonces, hermanos, ¿qué significa? A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Se escucha un trabalenguas, ¿verdad? Está difícil a veces de pronunciar. Lo que el Señor Jesús, hermanos, está diciendo, y nuevamente validado por hermanos estudiosos de la palabra de Dios, es que a medida que avanzas, cuando ya estás predicando el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados, debes proclamar tú el perdón de pecados. Pero vas a dar los términos para este perdón de pecados. ¿Cuáles son estos términos, hermanos? Es que dentro del mensaje tú también tienes que decir y decirle a esa persona, tienes que confesar tu pecado y debes invocar el nombre del Señor para tener el perdón de tu pecado. Espero explicarme. Predicamos el Evangelio de Cristo, predicamos el arrepentimiento, predicamos que hay que tener, confesar nuestros pecados, pero tenemos que decirle a esa persona que él debe confesar ese pecado, no a usted, a Dios y a Cristo, e invocar el nombre del Señor para tener el perdón de tu pecado. Y habiendo anunciado eso, hermano, pues que tenemos que ir al mundo, que al confesar su pecado e invocar el nombre del Señor Jesucristo como Él lo ha escrito o lo ha prescrito, ahí usted y los apóstoles podrían decir, tus pecados te son perdonados. Si esa persona invoca el nombre del Señor Jesucristo, podemos decir, tus pecados te son perdonados. En base a la fe en Jesucristo, en base a la abundancia de su misericordia y gracia sobre la vida de esa persona. Entonces, este es el mensaje que debes llevar al mundo. Vamos a ver 3 palabras, hermanos, que hay que profundizar. La primera, perdonar. Significa literalmente remitir una deuda. Significa cancelar un cargo. Simplemente, lengua coloquial, de aquí de nosotros como mexicanos, borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, hermanos, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Todos los cargos de su culpa han sido removidos, han sido quitados. La siguiente palabra es pecados. Y esta palabra viene en plural. Y aquí se refiere a todos tus pecados, no solo a algunos. Escucha, hermano. Tu perdón, el perdón de tus pecados, no depende del tamaño de tu pecado. No tienes que tener un pecado atroz para que seas perdonado. Depende de la magnitud del Salvador y su gracia y su misericordia por la que has sido perdonado. Dice
el apóstol Pablo, que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunde más. Depende de la magnitud del Salvador, de Cristo. Y luego la palabra ¿a quiénes? Siguiendo con el versículo que estamos viendo, ¿a quiénes? En algunas traducciones habla de cualquier persona, hermanos. De alguien también independientemente de su país, de su región, de su cultura. Independientemente también habla si tiene un pasado manchado, sin importar cuál pecaminoso sea su pasado. A eso se refiere a quienes. Y es a los que les dice, tus pecados son lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Así que en base a lo anterior, hermanos, vamos a ver, y lo que dice este versículo 23, vamos a continuar con este versículo. Si perdona a cualquiera, aquí ya lo estoy parafraseando, si perdona a cualquier persona, sus pecados le han sido perdonados. Lo que esto dice, si proclaman el perdón del pecado y ellos confiesan su pecado y creen en el Señor Jesucristo, sus pecados ya han sido perdonados. Cristo dice, es trato hecho. Pero Cristo también dice, si retienes los pecados de cualquiera, tomando en cuenta lo que ya habíamos escuchado, si retienes los pecados, si esos pecados han sido retenidos, si la predicación del Evangelio que tú hiciste, hermano, el plan de salvación que le diste a esa persona, que es una persona pecadora que necesita confesar su pecado y pedir perdón por sus pecados, es rechazado, entonces puedes decirle que sigue en pecado, que está en pecado. Y que si perece en esos pecados, será eternamente separado de Dios y sufrirá el castigo eterno en un lugar real llamado infierno. Eso es lo que dice esta segunda parte. Hermano, quiero concluir con una pregunta. Hermano, amigo, ¿qué debes hacer para tener el perdón de tus pecados? ¿Qué debes hacer para tener el perdón de tus pecados? Quiero decirte que no hay mayor problema al que te puedas enfrentar. Hablaba nuestra hermana de un examen, de su hija que a lo mejor va a enfrentar un trabajo nuevo, de una enfermedad, de un problema económico, de un problema familiar, matrimonial. Hermanos, no vas a tener un mayor problema al que te puedas enfrentar como el perdón de tus pecados. Porque nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que sus pecados sean perdonados. Nadie puede entrar a la tierra prometida a menos que sus pecados hayan sido perdonados. No tienes idea, hermanos, de lo santo que es Dios. Pero tampoco tienes idea de lo pecador que tú y yo somos realmente. Ya seas un adulto, ya seas un niño, no importa la edad que tengas, no importa cuál sea tu origen, no importa cuál sea tu posición social, económica, con dinero, sin dinero, un gran hogar, muchos autos o sin nada, hermano. Tienes una gran necesidad. Y es que tus pecados sean perdonados. Entonces, ¿qué debes hacer para que tus pecados sean perdonados? Se resume en dos cosas, en dos acciones. Número uno, debes reconocer tu condición de pecador.
y que estás enojado, más bien que Dios está irado contra ti. Si lo reconoces, hermanos, si reconoces la labor del Señor Jesucristo, entonces esto te va a llevar a confesar tu pecado y debes confesar tu palabra, tu pecado. ¿Sabe qué significa confesar? Estar de acuerdo o decir lo mismo. Y esto quiere decir estar de acuerdo con Dios sobre el problema de pecado. Dios dice que somos pecadores, pero el hombre que dice, no, soy muy bueno, yo a nadie le hago daño. Entonces por eso no hay esa idea similar a la de Dios. Por eso no confesamos nuestro pecado, hermanos. Y cada uno de nosotros, hermanos, ha tenido o tiene un problema de pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, hermanos, solo murió por un tipo de persona. ¿Y sabe por cuál persona, por cuál tipo de persona murió el Señor Jesús? Por un pecador. No murió por gente buena. ¿Y sabe también por qué? Porque no existe la gente buena. Murió por los pecadores y toda la humanidad se corrompió. ¿Qué necesitas para que tus pecados sean perdonados? Que te humilles, hermano. Eso requiere que te tragues tu hediondo orgullo, que reconozcas tu pecado. Eso es lo que requieres, hermanos, que por una vez en tu vida seas honesto contigo mismo. Te mires en el espejo de la palabra de Dios y te veas tal como eres. Has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Hermano, hermana, joven, señorita, confiesa tu pecado. Número 2, invoca a Cristo. Él es el Salvador de los pecadores. En la cruz Cristo tomó los pecados de todas las personas que creyeron en Él. Dios transfirió nuestros pecados, hermanos, al Señor Jesús. Y la Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros los llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo, hermanos, Cristo, como lo anunciaba Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomó nuestros pecados. Y cuando nuestro pecado fue transferido a Jesús, hermanos, nos ha liberado, nos ha quitado la soga que teníamos alrededor del cuello. Ha sido liberado, hemos sido liberados. Así que aquí está la pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has confesado tus pecados? ¿Alguna vez has declarado tu necesidad espiritual ante un Dios santo? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, como lo hizo el publicano, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador? Somos muy orgullosos y hacemos todo lo contrario. El orgullo es pecado, hermano. ¿Alguna vez has invocado el nombre del Señor para salvación? Es posible estar aquí en el templo, hermanos, y tengo 51 años y creo que los 51 años he estado en esta iglesia. No en el templo, que no tiene tanto, pero eso no me hacía cristiano. Es posible que tú estés aquí y no seas cristiano. Puedes haber estado sentado toda tu vida en estas bancas, hermano, y nunca haber confesado tu pecado. Dice Dios en su palabra
Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cristo está vivo, hermanos. Él está en medio de nosotros por medio de su Espíritu y desea que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Que Dios nuestro Señor, hermanos y Salvador, nos dé de su misericordia y gracia para conocer la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por haber resucitado a tu Hijo de entre los muertos. Gracias porque has aceptado la expiación que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz como pago completo y suficiente para nuestros pecados. Señor, para aquellos aquí presentes que tienen el perdón de sus pecados, que no tienen el perdón de sus pecados, ten misericordia de ellos. Sopla el aliento de tu Espíritu Santo para que te invoquen y que entren en una relación salvadora con Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.